Bueno, entonces obviamente estamos en el subsector de ciencias naturales. En este caso, ¿cierto? Nuestro, estamos atendiendo hoy día la asignatura de física, ¿ya? Que está dentro del plan de ciencias naturales. Eh, vamos a, nosotros seguimos con la unidad de electricidad y calor porque dentro de las 4 unidades que tiene, 4 unidades que tiene ciencias naturales en octavo, hay una de física que es la que ustedes conocen ahí, ¿ya? Y que estaríamos finalizando hoy, digamos, o sea, a partir de esta semana. Bueno, la idea, bueno, básicamente acá es conocer un poco lo que es el calor, su diferencia con la temperatura, cómo se propaga el calor, ¿cierto? Y los efectos que produce esto en distintos tipos de cuerpos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar el trabajo, eh, ¿cierto? Preguntándonos qué es la temperatura, ¿ya? Eh, la temperatura es más de lo que uno habitualmente piensa, ¿no? Porque uno cuando habla de temperatura generalmente lo asocia a una sensación, ¿no? Una sensación que le llamamos nosotros, bueno, sensación térmica. Esa sensación de, ¿cierto? De tener frío o calor uno lo asocia, ¿cierto? Con la temperatura, ¿ya? Y de ahí viene entonces uno dice, ya, y como que asocia eso como temperatura y lo empieza a relacionar con el calor y de alguna manera algunas personas pueden pensar que es lo mismo. Vamos a dejar acá y vamos a tratar de clarificar que no es lo mismo hablar de temperatura y calor, digamos. Primero establecer, ¿cierto? Que la materia, como ustedes muy han aprendido, ¿cierto? En sus clases de química, está formada por partículas, ¿cierto? Pequeñas partículas que son las moléculas que se mueven y que se desplazan, ¿ya? Eh, que tienen movimiento, algunas están más unidas que otras. Estas moléculas a su vez están formadas por átomos, ¿no? Pero las que se pueden desplazar y las que se pueden mover son las moléculas, ¿ya? Por lo tanto, eh, el concepto de temperatura está asociado con eso, ¿ya? Está asociado con el movimiento, ¿cierto? Molecular, con el movimiento de las moléculas, ¿ya? Entonces la temperatura se define como la medida de la energía cinética promedio de las partículas que componen un cuerpo, ¿ya? La energía cinética es la energía de los cuerpos que se mueven, entonces estamos hablando de la energía de las moléculas que se están desplazando, ¿ya? Por lo tanto, a mayor rapidez, ¿cierto? De estas moléculas o estas partículas, ¿ya? Tendríamos mayor temperatura, ¿ya? Bueno, esto está basado, ¿cierto? Esta idea, digamos, de la agitación molecular, ¿ya? Que se genera cuando uno aplica más temperatura, está basado en una teoría que se llama la teoría cinético-molecular. Entonces, según esta teoría, ¿ya? Todo lo que vemos nosotros, y eso ustedes obviamente lo conocen, está formado por partículas muy pequeñas, ¿cierto? Que son invisibles, que no las podemos visualizar, ¿ya? Que son las moléculas, y que están en continuo movimiento, ¿ya? Y que existen entre ellas fuerzas atractivas, ¿cierto? Llamadas fuerzas de cohesión. Y esa fuerza de cohesión puede ser muy fuerte, no tan fuerte y casi débil, digamos, como en el caso de los gases, ¿ya? Entonces, esta idea, ¿cierto?, de la teoría cinético-molecular nos permite a nosotros poder decir y expresar que la temperatura, ¿cierto?, es una medida de la agitación molecular que tienen esas moléculas. En palabras más formales, en la medida de la energía cinética. ¿Ok? Esto determina entonces de que nosotros tengamos estados, ¿cierto?, físicos de la materia que tradicionalmente nosotros conocemos, ¿no? Estados sólidos, ¿cierto? Donde las moléculas están muy ordenadas, ¿cierto? Muy juntitas, hay mucha unión entre ellas, tienen una forma y volumen constante. El estado líquido, donde sus moléculas están más separadas, ¿cierto? Hay menos cohesión, por lo tanto se les permite adaptarse y fluir. Y el estado gaseoso, ¿cierto? Que es donde no hay casi cohesiones entre sus moléculas, predomina la expansión, ¿cierto? Y pueden ocupar cualquier espacio, ya que son las características de los estados de la materia que usted ha conocido. ¿Ya? Sin embargo, hay otros estados que yo les he agregado acá para que ustedes los conozcan, simplemente el estado plasma, ¿cierto? Que es cuando un gas está ionizado, ¿cierto? Y un gas que está cargado eléctricamente, ¿ya? Entonces ahí hablamos del plasma. Y el otro que se conoce, el condensado de Bose-Einstein, ¿cierto? Que es un estado de unas partículas que se llaman bosones a muy baja temperatura, ¿ya? Y que estamos hablando del 0 grado Kelvin, que equivale a como a menos 273 grados Celsius, más o menos, ¿ya? Que son estados, ¿cierto? Hoy día hemos escuchado algunas noticias en la televisión respecto a este condensado de Bose-Einstein. Pero en general nosotros, ¿cierto? En la escuela
siempre hablamos del estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Entonces, esta teoría cinético-molecular, ¿cierto? Nos explicaría estos tres estados de la materia, ¿cierto? ¿Por qué es tan sólido, por qué es tan líquido, es tan gaseoso? ¿Ya? Entonces, la temperatura mide entonces la agitación molecular que tienen las moléculas, ¿ya? Y para medir esto de la temperatura, nosotros evidentemente utilizamos un instrumento. Este instrumento es el termómetro, obviamente, ¿ya? Y el termómetro es un instrumento que utiliza una sustancia, ¿ya? Que tenga una característica bien particular, ¿cierto? Que cambie, ¿no? Que tenga cambios en forma continua, ¿cierto? Con la temperatura. ¿Ya? Entonces, yo obviamente elijo un cierto metal líquido como el mercurio, que tiene esta característica, ¿no? De cambiar. De hecho, casi en todos los instrumentos que uno conoce, por ahí aparece el mercurio, digamos. Porque el mercurio tiene esta característica, ¿no? De cambiar, de dilatarse fácilmente ante cualquier cambio del ambiente. Por lo tanto, lo utilizamos y hacemos entonces nosotros termómetros de mercurio que nos permiten entonces medir la temperatura en cuanto, ¿cierto?, a su subida o bajada, dependiendo, ¿cierto?, cómo lo estemos midiendo. Entonces, tenemos el instrumento que es el termómetro, ¿ya? Pero necesitamos algo para medir, o sea, necesitamos números, y eso se llaman escalas. Yo tengo que tener una escala para utilizarla en el termómetro, ¿ya? Para informar lo que yo estoy midiendo, tengo que tener una escala, ¿cierto? Es decir, ya esto vale tanto. Las escalas termométricas, hay tres tipos de escalas conocidas. Una es la escala Celsius, que es la que nosotros conocemos, ¿cierto? Es la que usamos normalmente y la que aparece generalmente en los termómetros que tenemos en nuestras casas. Entonces, esta escala se gradúa, usa el 0 grados Celsius es el punto de fusión del agua, y el 100 grados, ¿cierto?, Celsius, que es el punto de ebullición. Entonces, toma el 0 y el 100 y divide entonces ese espacio en 100 partes iguales. ¿Ya? 100 partes iguales. Y entonces nosotros tenemos la escala Celsius, y utilizamos esa escala, ¿cierto?, para hacer mediciones para nosotros, porque nosotros, si nuestra temperatura normal es 36 y medio grados Celsius, entonces 40, 41 ya obviamente uno está bastante enfermo, ¿ya? Y también, ¿cierto?, si esto empieza a bajar, ¿cierto?, también es complicado, ¿no? Pero nos manejamos, ¿cierto?, en esa escala, ¿no? Y ahí nos manejamos. Entonces tenemos la escala centígrado acá es Celsius. Obviamente, el que estableció esta carita, ¿quién fue? ¿No? Celsius. Existe la escala Fahrenheit, ¿ya? Que es una escala, ¿ya?, que utiliza otros puntos. Utiliza el punto 32 para el punto de fusión del agua y el 212 para el punto de ebullición de la misma, ¿ya? Ahora, si usted hace un parangón entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit, el 32, ¿cierto?, vendría siendo el punto de fusión del agua, que en el caso de la escala Celsius es 0, y el 212 para el punto de ebullición, ¿cierto?, del agua, que en el caso de la Celsius sería 100. Si usted compara, ¿ya?, entre 0 y 100 la Celsius, y entre 32 y 202 están diciendo lo mismo, pero no son lineales, porque entre el 32 y el 212 hay 180, y entre el 0 y el 100 hay 100. Entonces, no hay una linealidad entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit, ¿ya? O sea, un grado Celsius no equivale de ninguna manera a un grado Fahrenheit, ¿de acuerdo? De hecho, ahí estamos hablando que 100 grados Celsius equivale a 180 grados Fahrenheit. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿ya?, es establecer una escala o una relación entre ambas cosas, ¿ya? Y ahí lo vamos a establecer después. Y está la escala absoluta Kelvin, que es la que se utiliza en el mundo científico. Y la escala Kelvin es una escala que se ocupa a nivel internacional. Si usted busca el Sistema Internacional de Unidades y dice, ¿cómo se mide la temperatura? No sale Celsius, sale los grados Kelvin, ¿ya? Esta escala Kelvin está, ¿cierto?, basada en un punto que se llama el 0 grado Kelvin, ¿cierto?, o el 0 absoluto, que equivale a menos 273 grados Celsius, ¿ya? Entonces, ese es el 0 grado Kelvin, o el 0 absoluto, digamos, que corresponde a menos 273 grados Celsius. Por tanto, la escala Celsius y la escala Kelvin están desfasadas con el número 273, ¿ya? Estas son las escalas, ¿ya? Las escalas termométricas que a usted le permiten medir la temperatura. Usted puede medir la temperatura en Celsius, puede medirla en Fahrenheit y puede medirla, ¿cierto?, en grados Kelvin. Como obviamente tenemos tres escalas,
¿ya? Y al igual que cuando uno, por ejemplo, me imagino que cuando ustedes eran pequeños le hablaban de la longitud, ¿cierto? Le hablaban de los centímetros, los metros, los kilómetros. Uno decía, bueno, pero hay una equivalencia que me permite pasar, ¿cierto? De metro a centímetro. Pero eso tengo que saber cuántos metros, cuántos centímetros tiene un metro. Se me decían, no, tiene 100. Entonces yo lo que hacía ahí, ¿cierto? Hacía una relación. Para poder decir yo que un metro son 100 centímetros, por lo tanto 2 metros van a ser 200 centímetros. O si usted quiere más grande, un kilómetro, ¿cierto?, equivale a 1000 metros. Por lo tanto, yo por lógica digo que 3 kilómetros van a tener, ¿cierto?, 3000 metros. Entonces necesitamos nosotros una relación que nos permita pasar de una escala a otra, ¿ya? Y esas relaciones se establecen a partir de la mirada de este cuadrito que está acá, pues, si usted se fija, ¿ya? Acá está la escala Celsius, ¿cierto?, entre 0 y 100, la escala Fahrenheit entre 32 y 212, y la escala, ¿cierto?, Kelvin, que es 273 a 373. Estamos mirando el espacio entre el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Entonces, 100 partes, 180 y 100. Entonces, podemos ver que hay una linealidad entre la escala Celsius y la escala Kelvin, no así la escala Fahrenheit, ¿no? Por lo tanto, yo con esto matemáticamente puedo establecer una relación, ¿ya? Y esa relación es la que está acá, ¿ok? Estas relaciones que están acá, ¿ya? Si se fija, a mí me permite hacer transformaciones. Me permite pasar, por ejemplo, de la escala Fahrenheit a la Celsius, o de la Celsius a la Fahrenheit, o de la Fahrenheit a la Kelvin, como usted guste, o depende de lo que estén preguntando, ¿ya? Son transformaciones que se generan entre las escalas, ¿ya? Acá. Y esto tiene que ver, esta de arriba es la misma de abajo, lo único que acá se produjo una simplificación entre 180 y 100, se simplificó, entonces me dio 5 y 9, porque esto es más fácil. Es más fácil trabajar con 9 y 5 que con 180 y 100, entonces esta es la misma de arriba, ¿ya? Y esta es la relación entre la Fahrenheit y la Celsius, ¿ya? Si yo quiero relacionar la Celsius con la Kelvin es mucho más fácil, porque yo tengo que sumarle 273 nomás, le sumo 273, ¿de acuerdo? Entonces esto que está acá son las formas en que yo puedo transformar una escala en otra, ¿de acuerdo? Es una conversión de temperatura, ¿ok? Ahora, yo sé que hoy día existen mecanismos para convertir cosas más fáciles. Hay programas y modelos donde yo pongo los datos y me transforma inmediatamente el tema, ¿ya? Y te da resultados. Sin embargo, es importante conocer el por qué se genera ese cambio, ¿ya? ¿Ok? Y eso es lo que estamos tratando de explicar acá. A manera de ejemplo, ¿ya? Yo les voy a mostrar cómo podría ser un cambio de temperatura. Ya no es para que se asusten, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. Yo tengo un inglés, ¿ya? Dice que tiene fiebre porque tiene 104 grados Fahrenheit. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántos grados Celsius equivale eso? ¿Y a cuántos grados Kelvin? Entonces lo que tengo que hacer yo, en primer lugar, es buscar, ¿cierto?, en las relaciones que mostramos recién, algo que relacione los Celsius con los Fahrenheit. ¿Ya? Si vuelvo atrás, busco es esa, ¿no? Ahí está Fahrenheit, esa es la relación que tendría que ocupar, ¿cierto? La pongo, y enseguida, ¿cierto?, lo que hago, porque yo necesito eso que está aquí, que es la temperatura Celsius, por lo tanto, hago una simple operatoria matemática, que es despejar el 5 que está ahí abajo, ¿cierto?, molestando, y lo paso multiplicando acá. Entonces me queda 5 por eso, dividido por 9. ¿Ya? Y lo único que tengo que hacer a continuación es reemplazar el dato que me están dando. ¿Ya? Me dicen que Fahrenheit son 104, entonces en vez de Fahrenheit yo coloco 104, ¿ya? Enseguida esto se resta, ahí dice clarito, restamos, después multiplicamos por 5, ¿cierto? Porque hay que multiplicar por 5 y dividirlo por 9. Si usted hace la operatoria matemática, que es una operatoria simple, ¿ya? No estamos descubriendo, ¿cierto?, nada nuevo, me da 40 grados Celsius. Por lo tanto, la persona que tenía 104 grados Fahrenheit en este momento tiene 40 grados Celsius, por lo tanto su respuesta tendría que decir sí. Oye, inglés, tienes fiebre, porque tienes 40 grados Celsius, tu temperatura normal debería ser 36, ¿ya? Y para pasar a grados Kelvin, que es la otra pregunta que nos hacen, yo simplemente le sumo 273. 40 más 273 me da 313 grados Kelvin, ¿ya? Es una operatoria para transformar una temperatura de un tipo en otro tipo, ¿ya? No hay que mirarlo, ¿cierto?, como
un lenguaje así de la extraterrestre de ninguna manera, ¿ya? Es una cosa bastante simple que hay que entenderla como una transformación de una unidad en otra unidad, ¿ya? Es como decir, 10.000 pesos equivale, ¿cierto?, ¿a cuántos billetes de 1.000? Simplemente eso. Son otras unidades de medición, pero estamos midiendo el mismo concepto, la temperatura. ¿Ok? Bueno, el calor es otra cosa, ¿ya? El calor corresponde a la energía, ¿ya? El concepto de calor se relaciona con la energía, ¿ya? Por tanto, el calor es un flujo de energía. Ese flujo de energía se produce entre un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Si tengo un cuerpo de mayor temperatura y otro cuerpo de menor temperatura, se va a producir un flujo de energía entre los dos cuerpos hasta que las dos temperaturas se equilibren, ¿ya? Ese flujo energético que se produce entre estos dos cuerpos se conoce como calor, ¿ya? Entonces, es energía, ¿cierto? Y es la que se transfiere de un cuerpo que tiene mayor temperatura a uno que tiene menor temperatura, ¿ya? Pues si apreciamos acá el dibujito, ¿cierto? El calor entonces se está transfiriendo desde este cuerpo a este otro, ¿cierto? Porque este tiene más temperatura, entonces le está pasando, ¿cierto?, energía al cuerpo que tiene menos temperatura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante el invierno, ¿cierto? ¿Cierto? Como ahora, debería ser en la mañana por lo menos, uno tenía una sensación, ¿cierto?, de frío. Entonces, ¿qué es lo que hacía uno? ¿Qué es lo que hace uno, ¿cierto? Se abriga, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi temperatura interna, ¿cierto?, que son 36 grados más o menos, es menor que la que está en el ambiente, que eran 12 o 8 grados en la mañana, no sé, no recuerdo, ¿ya? Entonces, como es menor, ¿ya? ¿Qué pasa conmigo? Mi energía tiende a pasar hacia el ambiente, tiende a salir, ¿ya?, del cuerpo que tiene más temperatura al cuerpo que tiene menos temperatura. Entonces, como mi energía térmica está saliendo, yo tengo esa sensación, ¿ya?, que nosotros le llamamos frío. Pero el frío desde el punto de vista físico no existe. En realidad es una ausencia de calor. Estamos perdiendo calor nosotros, por eso tenemos esa sensación. ¿De acuerdo? Y durante el verano es al revés, porque la temperatura, ¿cierto?, del ambiente es mayor que la de nuestro cuerpo, y por lo tanto, obviamente, lo que nosotros tratamos de hacer es sacarnos ropa, ¿cierto? Sacarnos ropa, ¿ya? Porque no necesitamos mantener energía en nuestro cuerpo. Entonces, el calor es una forma de energía que se refiere de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Por lo tanto, se genera lo que se conoce como el equilibrio térmico, ¿ya? El equilibrio térmico es cuando dos cuerpos están a la misma temperatura, ¿ya? Los dos cuerpos que están a distintas temperaturas, ponerse en contacto, se va a producir entonces flujo de energía y se genera entonces el equilibrio térmico, por lo tanto los dos están a la misma temperatura, ¿ya? Eso es lo que pasa cuando yo tomo la temperatura en mi cuerpo. El termómetro tiene que entrar en equilibrio térmico conmigo, ¿ya? De tal manera que cuando llegue al equilibrio térmico conmigo me va a marcar la temperatura. ¿Te fijas? Eso es lo que, cómo funciona nuestro querido termómetro, ¿ya? Bueno, eso es el equilibrio térmico, ¿ok? ¿Qué efecto tiene el calor sobre los cuerpos? Bueno, un ejemplo que es bastante común y conocido es la dilatación, ¿cierto? Es decir, la temperatura, ¿cierto? Eh, cuando yo empiezo a aplicarle más temperatura a un cuerpo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago, cierto? Hago que ese cuerpo se dilate, ¿ya? O sea, cierto, que su longitud aumente un poquito, ¿ya? Y eso se llama dilatación lineal, cuando hablamos, ¿cierto?, del largo de algo nuevo, ¿ya? También puede ser superficial cuando hablamos del área, ¿cierto?, o cúbica cuando hablamos del volumen, pero en el caso nuestro solo hablamos de dilatación lineal nomás, ¿ya? Entonces, el aumento de la temperatura sobre un cuerpo puede generar que este cuerpo, ¿cierto?, aumente el largo, un poquito, algunas centésimas, ¿ya?, su largo, ¿ya? Entonces, se expande por efecto del calor, ¿ya? Y esto no lo puedo apreciar, por ejemplo, en las vías férreas. Para las vías férreas, pues si yo no tengo la precaución de dejarle una pequeña pestaña, cuando aumente la temperatura, ¿cierto?, esa línea se va a dilatar un poquito, ¿ya? Y eso me puede generar muchos problemas si es que yo no he dejado, ¿cierto?, un pequeño espacio, considerando esa dilatación, perdón, ¿ya? Entonces, yo tengo que considerar eso cuando construyo una línea férrea, ¿ya? Entonces, la dilatación de los materiales es muy importante y tiene que ser considerada, ¿ya? La persona que se dedica a trabajar con
con resistencia con materiales, ¿cierto? Que trabaja en estructuras metálicas, ¿no? Que trabaja en construcción de edificios, tiene que saber que los metales se van a dilatar, ¿ya? Es una cosa básica, ¿ya? Si no, vamos a tener muchos problemas en ese tipo de construcciones. Entonces, el primer efecto, los cuerpos se dilatan, ¿ya? ¿Ok? De hecho, usted lo tiene clarito, po. ¿Qué le pasa a usted en su piel cuando usted se quema? A usted se le dilata y se le forma una ampollita y que es bastante complicado, ¿ya? El primer efecto que uno tiene, aparte ya de una cachada de efectos biológicos. El otro efecto que uno puede hablar acá son los cambios de estado, ¿no? Los cambios de estado, ¿cierto?, se generan cuando evidentemente nosotros empezamos a, a generar, ¿cierto?, mayores temperaturas sobre una sustancia, ¿cierto? Y eso evidentemente va a generar que esa sustancia cambie de estado, ¿ya? Entonces, en el estado sólido la molécula está muy juntita, pero si yo empiezo a aplicarle más calor, por lo tanto la temperatura empieza a aumentar, ¿ya? Las moléculas empiezan ya la cohesión no es tan fuerte, se empiezan a romper la cohesión, y eso genera que las moléculas se empiezan a soltar, y por lo tanto llega un momento que ya llegamos al punto de fusión y pasamos al estado líquido, ¿ya? Y si yo sigo aplicando, ¿cierto?, más temperatura, ¿cierto?, a través de más calor, que siempre hablaba, ¿qué va a pasar? Que voy a llegar al punto de ebullición, o sea, el agua se me va a transformar, ¿cierto?, en gas, vapor de agua. Entonces, obviamente, otro efecto tiene que ver con los cambios de estado, ¿ya? Ustedes conocen, ¿cierto?, y lo han estudiado muchas veces, ¿cierto?, pasar de sólido a líquido, ¿cierto?, de los nombres que tienen y todo eso, ¿ya? Pero eso es otro efecto que nosotros sabemos que ocurre. La cantidad de calor, ¿cierto?, que un cuerpo puede ganar o perder, ¿cierto?, lo podemos determinar a través de una relación. No lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Más adelante quizás ustedes, su estudio de física probablemente lo pueden desarrollar. Pero es importante que conozcan cómo se podría, porque uno, ¿cómo puede saber qué cantidad de calor se ganó o se perdió? ¿Ya? Eso lo puedo traer a través de esta fórmula, ¿ok? Es una relación que permite hacerlo, ¿ya? O sea, la cantidad perdido ganada por un cuerpo yo lo podría calcular así, ¿ya? Sin embargo, insisto, es para que ustedes lo visualicen. Nosotros, al nivel que ustedes están, no lo vamos a hacer. Importante que sepan qué significa cada letra, eso sí. Q es la cantidad de calor que se gana o se pierde. M es la masa del cuerpo, ¿ya? La masa, la cantidad de kilogramos que tenga. La letra C con la E es una constante que se llama calor específico, ¿ya? Y que está determinado y que se encuentran en tablas, ¿ya? Y que uno puede, calor específico del cobre, uno va y lo busca y lo encuentra. Es como la densidad, valores que uno puede encontrar. Y delta T, esa letrita que está ahí, significa delta, se ocupa mucho en ciencia, significa un cambio, una variación de temperatura, entre una temperatura que es la inicial y la final, ¿ya? Entonces uno toma la primera temperatura y la última, y tiene un cambio de temperatura, eso se llama cambio de temperatura, el cambio de variación de temperatura, ¿ya? Entonces esos datos a usted le podrían permitir calcular la cantidad de calor que se gana o pierde un cuerpo, ¿ya? Así como está expresada esa relación, si usted hiciera un ejercicio, le quedaría expresado en calorías. Las calorías es la que miden, ¿cierto?, la cantidad de calor, ¿cierto?, que un cuerpo puede perder o ganar. Y nosotros conocemos el concepto de calorías, ¿ya? Porque los alimentos nos entregan calorías, ¿cierto? ¿Ya? Y nosotros sabemos eso, lo conocemos, de hecho es cosa que leer un informe nutricional, ahí sale la cantidad de calorías que nos está entregando un determinado alimento, ¿ya? Pero esto es para que ustedes lo conozcan y lo puedan, ¿cierto?, visualizar, más que aplicar, visualizar, ¿ya? Bueno, el calor es una forma de energía, ¿ya? Por lo tanto, como es una forma de energía, el calor, ¿cierto?, puede ser transferido. Recuerden que la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, el calor puede ser transferido, ¿cierto?, a otro cuerpo. Puede haber una transferencia de calor, ¿ya? ¿De qué manera se produce esta transferencia? La primera es la que sabemos que existe, que es la conducción, ¿ya? Que saben los metales, ¿ya? Que es conducir la energía. Por ejemplo, si yo tengo una fogata, ¿cierto?, y tomo un fierrito de cobre, un metal, y lo pongo, ¿cierto?, a una cuchara, no sé, y la pongo al fuego, yo en un momento voy a sentir que mi mano se me empieza a quemar, ¿ya? Y eso evidentemente porque estoy en contacto con el metal que está en contacto con la llama. Entonces hay una conducción del calor que se llama, ¿cierto?, conducción, que es que las moléculas, ¿cierto?, adquieren más energía, empiezan a vibrar, ¿cierto?, y empiezan a desplazarse, ¿ya? Y esto se lo van comunicando a las moléculas vecinas, ¿ya? Y entonces se va conduciendo, ¿ya? Entonces, esto es lo que conocemos todos, porque
ponemos la cuchara en el té y la cucharita se calienta, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Conducción, primera forma de transferencia del calor. Segunda forma es la convección, que esta es un poco más desconocida, ¿ya? Que ocurre en los líquidos y gases. Y esto ocurre, para que me entiendan lo que es la convección, por ejemplo, en este tiempo, yo me levanto en la mañana y prendo la estufa, ¿y qué es lo que sucede? Las masas de aire que están, ¿cierto?, muy frías abajo, ¿cierto?, en la superficie, como he prendido la estufa, se empiezan a calentar, ¿ya? Empiezan a aumentar su temperatura. El hecho de que esas masas de aire aumenten su temperatura hace que su densidad sea menor, ¿ya? Entonces esas masas de aire caliente, al tener menos densidad, empiezan a subir, ¿ya? Al tener menos densidad empiezan a subir, y las masas de aire helado que están en el techo, ¿cierto?, empiezan a bajar. Entonces la masa de aire caliente subió arriba, ¿cierto?, y la masa de aire frío bajó, y esta masa de aire, ¿cierto?, frío que ha llegado, empieza ahora ella a calentarse, a aumentar su temperatura, y esto hace entonces de que esta masa disminuya su densidad y comienza a subir. Y esta masa que está arriba, que ya bajó su temperatura, empieza a bajar, y se producen entonces estas corrientes de convección. Esto se llama entonces convección, ¿de acuerdo? Y es algo que ocupamos hoy día con la calefacción en nuestras casas, por ejemplo, ¿ya? Esto puede ocurrir en los líquidos y en los gases. Cuando calentamos el agua en la tetera pasa exactamente lo mismo. Y la radiación, que es la que se produce a través de las ondas electromagnéticas, que llegan sin ningún medio, o sea, ellos no necesitan soporte material. Recuerden que las ondas electromagnéticas viajan en el vacío, ¿ya? Viajan a la velocidad de la luz, ¿ya? Y obviamente son las que nos llegan, ¿cierto?, a través de nuestro astro rey, pues, el Sol, ¿cierto? Y nos mandan las ondas electromagnéticas, ¿ya? Y nos llegan, ¿de acuerdo? Esa es entonces la radiación. Entonces tenemos tres formas de conducir el calor: conducción, convección y radiación. Y bueno, acá tenemos un esquema que muestra, bueno, lo que me estaba explicando recién, la conducción, ¿cierto?, la convección en el caso de la tetera y en el caso de la radiación, ¿ya? Ahí específicamente en el caso de los rayos infrarrojos, ¿no?, que es un tipo de onda electromagnética. Recuerden que las ondas electromagnéticas son varias, va desde las rayos UV, ¿cierto?, rayos X, rayos gamma, la radiación, ¿cierto?, visible, los rayos, ¿cierto?, infrarrojos, etc. ¿Ya? Y ahí entonces nosotros tenemos la forma como se transfiere el calor. Entonces, es importante que usted entienda que la temperatura es un número que mide la agitación molecular de las moléculas, ¿ya? Es un número que es un guarismo que uno puede expresar en una escala que son los Celsius, los grados Kelvin, los grados Fahrenheit. En cambio, el calor es un tremendo concepto distinto, porque es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro, ¿ya? Y que se puede transmitir a través de estos tres mecanismos que vemos acá, que es la conducción, convección y radiación, y que se puede medir en calorías, ¿ya? Y también en otra unidad mecánica que se llama Joule, que nosotros todavía no hemos hablado de eso, ¿ya?